estuve viendo a la ministra de Asuntos Penitenciarios, exdiputada Iris Varela, en la rueda de prensa que tuvo desde la cárcel uribana ahí en el estado Lara, y me preocupé muchísimo con el trabalengua que estaba diciendo la ministra. ¿Cómo es posible, Luis, que haya manifestado que la culpa de Uribana los tienen los medios de comunicación? O sea, es decir, eso es una total burla al pueblo venezolano, manifestar que la culpa del tema carcelario es de los medios de comunicación privados. Por favor, vamos a estar claros, existe un problema grave de quién le da las armas a los presos, porque no tienen un digno trato. De hecho, lo reconoció ayer porque dijo que había militares que manchaban su uniforme con ciertas actitudes, claro, acciones. Pero ¿cuánto tiempo tiene la ministra en el cargo? Y ella sabe lo que ocurre en el mundo carcelario venezolano. Un año. Entonces, ella había dicho una requisa pacífica y hubo 58 muertos. Que se sepa de manera oficial. Manifestó que la requisa no fue precisamente por los funcionarios quienes mataron a estos privados de libertad. O sea, fue realmente un encuentro que tuvieron, un enfrentamiento, pues allí violentos, que tuvieron las mismas bandas que tratan de gobernar dentro del centro penitenciario. Claro, no fue precisamente la Guardia Nacional. Claro, el gobierno, el gobierno es el rey de las excusas de toda Latinoamérica, es decir, siempre buscan excusas para sus problemas que no lo saben resolver. Ahora, si la ministra fuera una persona que conoce el tema carcelario, estoy seguro que lo hubiesen podido resolver. Pero ¿qué puede conocer Iris Varela desde el punto de vista carcelario? Hay personas especializadas en ese tema en Venezuela que pudieran ser ministros y puedan solucionar ese tema de inmediato. Ahora, sabemos los problemas que existen en todas las cárceles de Venezuela. Existen miles y miles de armas en las cárceles y el gobierno lo sabe. El gobierno sabe que hay funcionarios que están que se prestan para ese tema. ¿O no, diputado? ¿Cuál sería la solución? ¿Hasta cuándo? Bueno, vamos a hablar con los especialistas relacionados con el tema carcelario. El tema carcelario no viene hace 14 años atrás, viene mucho antes, ¿no? Pero ¿por qué siempre? Ya han pasado muchos años. ¿Cuáles son las soluciones? Te explico algo. Tú sabes lo que son 14 años de gobierno, todavía echarle la culpa a la Cuarta República. Mira, yo en la Cuarta República te explico algo, ahorita cuando llegó Chávez tenía 13 años. Estaba, me acuerdo, en 8º o 9º grado. Voy a echarle la culpa todavía a la Cuarta República, lo que a mí me pasó cuando yo tenía 13 años. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar? ¿Sabe qué debe hacer el gobierno nacional? Hablar con los especialistas en materia carcelaria y solucionar ese problema, pero dentro del gabinete ministerial no existe ningún especialista en el sistema penitenciario. Se hubiesen solucionado los problemas. Esa es la respuesta que te puedo dar. Ahora, diputado, solucionado los problemas. Cuando se habla, por lo menos, para intervenir un poco en el debate que mantienen ustedes. Ninguno. Cuando hablan, se hacían los señalamientos, precisamente en la Cuarta República. Por ejemplo, perdió Lucinchi, vuelve a agarrar Caldera, por decir un ejemplo, tal vez no del orden cronológico, pero pongamos eso. Entonces Caldera le echaba la culpa a Lucinchi. Entonces Carlos Andrés le echaba la culpa a Caldera, porque era la sucesión del cargo. Pero simplemente que este gobierno, el gobierno anterior fue precisamente el mismo gobierno, que de hecho está bien criticado porque ahora se da una continuidad administrativa, unos funcionarios que vienen a hacer otra vez el mismo gobierno. Sí, claro. Entonces venimos en un orden cronológico echando la culpa al gobierno anterior y resulta que tenemos el mismo Estado gobernando hace 14 años y mantenemos unas mismas condiciones penitenciarias y sociales a la parte externa, la cual viene generando todo este desasosiego en la ciudadanía venezolana. Planteamos el siguiente caso. ¿Qué ha faltado para que esta situación con las cárceles no se siga generando y en manera de contraste con la violencia que se desata en la parte externa? Claro, 14 años de gobierno y todos los recursos que le han entrado a Venezuela producto de la renta petrolera, IVA, etcétera, etcétera. Ese es el problema. No, ya te voy a explicar. Espérate, tienes que dejarme terminar, imagínate. Pero estamos hablando del problema y de la solución del problema. Déjame terminar, rapidito. Nómbreme 3 cárceles que se hayan construido en Venezuela en 14 años, por ejemplo. Pero a usted no le gusta hablar del pasado, diputado. Pero espérate, yo te estoy haciendo una pregunta, pero vamos a hablar del presente. Hablando de 14 años. Pero déjame terminar, yo te hago una pregunta. No, dame 3 cárceles que se hayan construido en este gobierno. Bueno, Uribana precisamente es una de ellas. Existen 3. Uribana es precisamente una de ellas. ¿La construyó el gobierno nacional? ¿La construyó el gobierno nacional? ¿La construyó el presidente Chávez? La construyó el gobierno dentro del gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno nacional construyeron esas cárceles. Bueno, yo en ese momento de aquí, en este caso, bueno, por supuesto, no vamos a caer en diatriba. Vamos a Uribana no tiene 14 años. Pero te explico algo, lo que trato de decirte. Ahora, no voy a caer en lo que acabas de mencionar para evitar problemas. Pero, con todos los recursos que tiene el gobierno y todas las cosas que puede hacer,
el tema que no ha solucionado ni siquiera el tema carcelario, como me decía un amigo en estos días que lo escribí por Twitter, hay que desarmar a la población, me dijo, Manuel, ¿cómo el gobierno va a poder desarmar a la población si ni siquiera ha podido desarmar a las cárceles venezolanas que los tienen encerrados? Y dije, bueno, es una gran pregunta. Es por eso que nosotros tenemos que trabajar en conjunto, es decir, Policía Nacional, Regional, Estatal y Municipal y Comunal. Y a su vez, por supuesto, trabajar ambos factores políticos para contrarrestar la inseguridad, que es un problema de todos los venezolanos y que nos agrava todos los días un poco más. Yo quiero